A ver, cualquier proceso electoral para tener legitimidad requiere de participación. Si no hay participación, en este caso lo estamos viendo, hay desinformación, hay falta de interés. ¿En qué recargará su legitimidad? ¿Con qué legitimidad llegarán a sus cargos? ¿Serán jueces, magistrados, ministros quienes obtengan el triunfo? ¿Con el voto de cuántos? Porque se habla, se llenan la boca algunos opinando sobre el voto de la mayoría, el voto del pueblo, la decisión de la gente. ¿Realmente lo será? ¿Cuánta gente va a salir a votar? ¿Con qué legitimidad, pues, se va a cobijar todo este proceso que ha estado viciado de origen, que ha sido un enredo, que ha sido y está siendo caótico? Gerardo Laveaga, qué gusto. Gerardo, Manuel, ¿cómo estás? Encantado de estar Estuviste contigo, hoy, como bueno, siempre, organizando, coordinando todo esto que veíamos, que es un ejercicio fundamental en materia de libertades. Hoy se reunieron en la Universidad de la Libertad algunos de los abogados más notables de México, los representantes de los 3 colegios más importantes de México, que es la Barra Mexicana, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Y también estuvo el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, que es como la federación que abarca a estos 3 colegios. Y todos más o menos en el mismo sentido. No, más o menos, no, en el mismo sentido, no era más o menos. ¿Qué es el de la, es qué una dirías? Chifladura, ¿Sensatez? ¿Legalidad? Una insensatez, un despropósito hacer una elección de jueces. Pero ¿esto por qué? ¿Esto por qué, Arturo? ¿Esto por qué, Manuel? Porque en la teoría occidental se entiende que la Constitución tiene 2 controles. Uno directo, que es el voto, y uno indirecto, que es el árbitro, el Poder Judicial. Si alguien no cumple con lo que prometió, yo voté por ti, y tú prometiste hacer esto y esto, y tú estás saltado ante la regla, vas con el árbitro y le dices, oiga, el señor está tocando la pelota, el señor está jugando fútbol con las manos, ponga orden. Sí. Oye, pero usted votó por él, sí, pero él tiene restricciones. Las mayorías no mandan, y eso lo recordaba hoy José Ramón Cosío. Si la mayoría dice, vamos a sacarle los ojos a la gente que no paga impuestos, pues esa norma no vale. Porque la democracia no solamente es votos más. La democracia es un conjunto de valores muy importantes que implican los derechos humanos. Entonces, el control directo es el voto. Y el control directo es el Poder Judicial. ¿Oh, sí? Y el Poder Judicial no se elige. Pues no se elegía, pero ahí vamos. A esta insensatez, ¿no? Allá vamos a elegir en lo impensable, en lo inaudito, en lo inédito, a los jueces, ministros y magistrados. Y quiero decir algo más después de que hable Arturo. Gracias, Gerardo. Ay, mira, Manuel, yo creo que lo que estamos viendo, bueno, no creo, lo que estamos viendo es una sobrevaloración por demás tramposa de la democracia. A ver. Sí, porque hay decisiones que sí deben tomarse democráticamente, ¿sí?, en función de lo que la mayoría elija, como puede ser el presidente de la República o los gobernadores de los estados o un alcalde en una alcaldía de la Ciudad de México. Pero hay muchas otras decisiones que tienen que ver con la tarea del gobierno en particular y del Estado que no pueden estar sujetas a la decisión de la mayoría. Y déjame ponerte un ejemplo para diferenciar esto. Vamos a suponer una persona que lo que quiere es ser alcalde en una alcaldía. ¿Qué le dice? Bueno, si ustedes votan por mí y yo gano, voy a hacer lo que ustedes quieran. Voy a actuar en función de sus intereses. Y su interés es que en ese terreno baldío se construya una escuela o una clínica o un centro deportivo. Si ustedes votan por mí y yo gano, voy a hacer lo que ustedes quieran en función de sus intereses. Pero si ustedes van a votar por mí para que yo sea un juzgador, no voy a hacer lo que ustedes quieren. No voy a actuar en función de sus intereses. Voy a hacer y a obligarlos a hacer a ustedes lo que dice la ley. Pues sí. Y esto es una diferencia fundamental, ¿no? Ahora, también ahí hay una trampa, porque se ha hablado precisamente de las mayorías y del pueblo y de que será la primera vez en que la gente salga y elija y esa es democracia. Además, dicen que es un mandato. Dicen que por eso votó la gente en la elección de junio pasado, cuando eso no estaba en la boleta. Y voy a retomar lo que dice Arturo. Somos una república representativa. ¿Qué significa eso? Que yo voto por quien creo que va a representar mis intereses. Yo voto por él porque va a construir una escuela, pero dice que no, que él quiere construir una escuela sin un hospital. ¿Por cuál votamos? ¿Escuela o hospital? Tú dices escuela, yo digo hospital, el que tenga mayoría. Va a representar mis intereses. Un juez, un magistrado o un ministro
¿De quién representa los intereses míos? No, él es un técnico que tiene que ver, es un árbitro. Sí. Tiene que ver si alguien tocó la pelota con la mano, si alguien pateó al otro, si alguien hizo trampa en el juego. Un árbitro. No está para agradar a la tribuna, a la grada, está para impartir justicia. Y se le elige por su capacidad y por su valor, no por su simpatía. Ahora, el tema es si votar o no votar en una elección como esta, de estas características, que ha sido un enredo, que está, decíamos, viciada de origen, que atropelló el proceso legislativo, que desoyó mandatos, órdenes judiciales, todo el marco legal actual, el que existe, todavía existe, se lo brincaron. ¿Participar, no participar? Mauricio, ¿cómo Manuel, te lo voy a decir muy claramente. Creo que queda en el ámbito personal, en el ámbito ciudadano, en el ámbito también de lo que podemos compartir con nuestras familias, de lo que vamos a decidir, porque no es un tipo de aguacate, no es un tipo de anaquel que vayamos a decidir, buenas noches, perdón, como lo hemos escuchado en todas las publicaciones, medios que ha hecho el Instituto Nacional Electoral. Pone una voz muy tierna, dice, oigan, es que ya supiste el tipo de aguacate que hay en tal pueblito, sí, pero no sabes el contenido de la elección electoral. Esto es mucho más serio. Tienes que ver hasta dónde llega el alcance de estas decisiones. Para mí, en lo personal, y con las gentes con las que convivo, no queda claro. No, a ver, veíamos el sondeo, la gente no sabe, ya olvídate de eso, no sabe ni cuándo es, no sabe cómo se vota, es un enredo votar, a ver, es un desaseo en todos sentidos, desde la iniciativa que se envió y se escribió en las rodillas, hasta ahora la puesta en marcha, en donde ya se colaron, aunque se están tratando de lavar las manos los legisladores, echándole la culpa, la papa caliente al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, se les colaron un montón de personas con vínculos con la delincuencia organizada, incluso personas que han estado en la cárcel sentenciadas por algún delito, pero que tienen su nombre escrito ya en la boleta, porque las boletas ya se repartieron. Si no conozco por quién voy a elegir, qué ha hecho y a dónde va, ¿para qué voto? Imagínate que yo conozco todo. Yo sé quiénes son todos los candidatos. Pero yo no voy a votar, primero porque se está desvirtuando el sentido del voto. Tú no vas a votar. Yo no voy a votar, porque yo no voy a elegir un representante de mis intereses. ¿Qué voy a votar? ¿Qué voy a elegir? Yo no sabría qué elegir. Es la primera razón, porque desvirtuaría mi voto. Pero hay dos razones más por las que no voto. La primera, no se van a contar los votos públicamente. Se vota y se llevan todos al INE. Bueno, o a las 300 y tantas representaciones, y ahí se cuentan. No van a contar los ciudadanos como estamos acostumbrados a que suceda. Y te avisan los votos. ¿Qué cree? Que aquí ganó la ministra Lenia Batres. ¿Qué cree? Que aquí también ganó. Y nadie va a saber si sí o si no. Primera vez en 40 años. Sí, señor. No sabemos. No sabemos quién nos va a contar, y en 10 días van a contar un montón de votos. Y la tercera razón por la que no voto, porque no se van a anular las boletas. Es decir, se quedan las boletas en blanco, se llevan. Y luego, pues la verdad es que, oye, ¿cuánta gente? Yo vi que había 3 gentes. No, señor, usted vio mal. Eran 300,000 ahí donde usted estuvo, y aquí hubo 2 millones. No, hombre, salieron a votar 40 millones de personas. Como van a estar las boletas en blanco, 180 millones. A ver, quiero que salga tal y tal. Yo creo que la elección ya está decidida. O sea, yo creo que mi voto no contará ni el tuyo, ni el tuyo, entonces participar sería legitimar un proceso fraudulento, por lo que estás diciendo. Mira, y esa es la razón por la cual yo, y lo dije desde el principio, yo no voy a participar en esto porque no puedo, tampoco, por las razones que acaba de decir Gerardo, ¿no? Simple y sencillamente, aunque supiera quiénes son, su carrera, eso, simple y sencillamente no estoy de acuerdo en que se elija a los juzgadores. Me parece una desvirtuada de la democracia, una sobrevaloración de la democracia. ¿Sí? Y déjame remitirme un poco a la economía, Manuel, para ver el efecto que esto ya ha tenido. ¿Sí? Fíjate, en febrero de 2024, la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo en México creció 10.6%. A partir de entonces empezó a caer y en febrero de este año decreció 6%. ¿Qué pasó en febrero de 2024? Que el 5 de febrero López Obrador anunció un paquete de reformas constitucionales, entre las cuales estaba la reforma al Poder Judicial. E inmediatamente al mes siguiente, marzo del año pasado, se te cae en picada
¿sí? La inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, se te cae en picada la confianza para invertir directamente Mucho se en México. culpa a las decisiones de Donald Trump, las decisiones que vienen de Estados Unidos. Aquí se han dejado de hacer un montón de cosas. Este fue un daño autoinfringido. Es más, quiero repetir las palabras que dijo ayer la Coparmex, la Cámara, la Confederación Nacional de Cámaras Patronales de la República Mexicana. Decía que es un error histórico. ¿A qué culminaba? A observar qué está pasando, a ir a ver, pero nada más para sentar precedente de lo que está mal hecho, porque eso está reflejando finalmente un error en el que, por un lado, estás votando o puedes votar por gente que no conoces, con procedimientos oscuros, con objetivos que están falseados, porque eso es lo más importante. Hemos visto a gente que te ofrece, vamos a atacar la corrupción, vamos a atacar esto, vamos a hacer lo otro. Ninguna de las leyes que nos rodean, ninguna de ellas está sujeta a esta elección. Es más, ni siquiera el Ministerio Público al que vas a asistir cuando tienes que denunciar cuando te roban el coche, el juez de primera instancia que te tiene que asistir cuando te peleas con tu familia, con tu mujer o con tu hombre y te tienes que ir, tampoco está reformado. No, a ver, esto no se trata, digamos, de mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia. Se trata de una reforma para controlar el sistema de impartición de justicia, para tripular el sistema. Puedo decir algo, mira, exactamente, el sistema actual, los jueces actuales, particularmente los locales, mucho más que los federales, tienen grandes casos de corrupción y sería una ingenuidad o una inocentada, una tontería negarla. Por supuesto que ha habido corrupción y la sigue habiendo, pero gente que yo tengo una cortada en el dedo, pues me duele el dedo, pues me corto el brazo. O sea, va a salir peor el remedio que la enfermedad, como decían nuestros abuelos. Sí ha habido corrupción, sí ha habido arrogancia, sí ha habido falta de comunicación de parte de los jueces locales y federales, pero eso se podía subsanar de muchas maneras. Si yo tengo una herida, me machuco, me quemo, pues no me corto el brazo. Y mira, Manuel, hay una cosa que me preocupa. Mucha gente que dice que no está de acuerdo con la reforma, que va a ir el día de la votación a anular la ¿cómo se llama? Boleta. La boleta, ¿no? Las boletas, anular las boletas. Pero yo creo que lo que los ciudadanos tenemos que hacer es manifestar nuestro rechazo a esto y cuál es la manera de no yendo. ¿Dirías que es un acto, digamos, tan libre el participar como el no participar? Así es. El que decide votar como el que decide no votar, vetar este proceso. Pero si tú estás en contra de la reforma, me parece a mí que ir a anular la boleta es contraproducente porque pues, al final de cuentas estás de alguna manera validándolo, ¿no? Ahora, lo que tú decías, ¿cuánta gente va a votar? A ver, si en una elección presidencial vota 2/3 partes del padrón, ya es en una presidencial, ya decimos, qué bárbaro, fue 100 millones en el padrón. A ver, ¿cuánto? ¿Es vinculante o no es vinculante? ¿A partir de cuál? Esa es otra. ¿A partir de qué porcentaje es vinculante? No Eso lo sí no lo sé. ¿Y a partir de qué porcentaje? 40%. Y hay cierta legitimidad, porque, a ver, yo insisto, y coincido contigo, Gerardo, que este no es un asunto, digamos, de mayorías, pero ellos quienes han echado a andar esta reforma y han soportado, digamos, la misma, le han puesto estos resortes, hablan de que va a ser la mayoría de la gente y que es la decisión del pueblo. ¿Qué va a pasar cuando salgan a votar el 10% del padrón electoral, el 15%? Eso va a ser irrelevante. Lo irrelevante va a ser que al día siguiente se va a anunciar que salieron a salir. ¿Cuántos quieres? ¿20? 15. ¿Cuántos quieres? 18. 8 millones. No más, 16, el doble. Okay. Señores, 16 millones salieron a votar. Y aquí están las boletas. ¿Quieren ustedes verlas? Pueden pasar a verlas. El pueblo decidió. Y la mayoría por tal y tal ministro. Hay gente en la elección que a mí me parece formidable, soberbia. Te doy un solo nombre: Ricardo Sodi. Sería espectacular que un hombre como él estuviera ahí. Pero eso no depende de que tú votes por él o que yo no vote por él o que tú sí, tú no. Eso depende de que alguien lo elija o de que alguien crea eso. Y hay gente verdaderamente que se te ponen los pelos de punta cuando ves los nombres ahí. Sí, porque ni siquiera se trata ya a estas alturas del partido de un concurso de popularidad, de ser un buen candidato, taquillero, para llamar la atención y que voten por ti. Te quiero comentar Parece que ya es un asunto de estructuras. Es decir, ¿quién tiene la capacidad de movilizar? ¿O Manuel, quién tiene los acuerdos, el dinero, los recursos para movilizar a la gente e inclinar la balanza en uno u otro sentido? Si no es que esto está ya decidido. Es más, me voy un poco más atrás. ¿Quién imprimió las boletas? ¿Quién las imprimió? ¿A qué empresas? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de estos contratos que imprimieron estos millones de boletas? Porque son millones.
¿Sabemos quiénes las imprimieron? ¿Sabemos si lo hicieron con papel seguridad que cumple con todos los estándares? ¿Lo sabemos? No. ¿Sabemos que realmente no se beneficiaron a 2, 3, 4 empresas que apenas el año pasado fueron auditadas y revisadas por la Unidad de Investigación Financiera? No lo sabemos. Algunos sí lo sabemos, algunos chismosos. Pero el asunto es, ¿qué certidumbre tenemos que ese papel en el que la gente, si yo voy y lo tacho, es un papel legítimo o me lo van a cambiar? O sea, yendo más atrás, es qué certeza tenemos de que esas boletas, cada una de ellas es legítima. Ese es otro de los problemas que va al fondo. No, y no estoy hablando al aire. Simplemente estoy diciendo a quién les dieron la impresión en papel seguridad, que debe estar perfectamente foliado, la impresión. Pero aunque yo te dijera, fue esta empresa y aquí están y hay un control, da lo mismo. El hecho de que no se vayan a anular las sobrantes. Sí. Te puedo decir algunos lugares en el que hay una oficina. Oye, pero aunque se y no hay anularan, nada. estamos hablando, digamos, del poder judicial de un país, de una nación que está, digamos, entre las 20 economías más potentes del mundo, una nación de 130 millones de mexicanos. Y estamos eligiendo así a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte. ¿Qué elegir juzgadores? Es muy cuestionable. En el caso nuestro, el cómo lo hace todavía más, por ejemplo, por la no anulación de las boletas sobrantes. Claro. Lo que O sea, decía no nada más Arturo, es el qué, sino el cómo se está planteando Pues hacerlo sí, en ¿quién México. ¿y quién va a contar los votos y cómo se van a Bueno, contar? y esa es otra, ¿Y cuánto ¿no? tiempo demorarán Nada más los quiero- resultados? 10 días, eso y sí si sabemos, esos que va a resultados... tardar 10 días. 10 días. quiero 10 nada días. más ¿Quién sabe referir. quién va a contar? Se cierran los votos. ¿Y qué tan un confiables grupito van a ser los Ahora, resultados? Y decía a Arturo, vamos a elegir jueces, magistrados, ministros y algo más. Miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. De la Santa Inquisición. Que es una institución espeluznante, Sí. que es horrorosa, porque es un grupo de 5 gentes que va a decir, no me gustó tu decisión, juez, no me gustó tu decisión, ministro, o la cambias o te vas. No, señor, aquí está. Oye, cuidado, ¿eh? Las consecuencias ya están ahora. Las consecuencias ya están ahora. Lo que decía Arturo, la inversión bruta fija está estancada y en picada a partir de febrero. ¿Por qué? Y la inversión extranjera directa, quiero ver el saldo que reporte Banco de México, no la Secretaría de Economía, Banco de México, a partir de marzo vamos a ver una caída en picada. Porque simple y sencillamente dices, oye, ¿con quién voy a arreglarme este pleito, este asunto laboral? ¿Con quién? Realmente este es un volado al aire y repito, Coparmex dijo, este es un error histórico. Y Coparmex y Todos. mucha gente. Vamos a ver la muchísima, experiencia mundial. muy En diversa, Bolivia además. se eligen jueces Y mira. constitucionales y ha sido un desastre. Y mira. En Venezuela no hay un solo juez constitucional de carrera. La carrera no garantizaba honestidad. Yo conozco a algunos ministros, no voy a decir nombres, que siempre pensaron como jueces y que nunca se atrevieron a aplicar la Constitución, que aplicaban el reglamento, la ley de amparo, y ese era todo su mundo de una estrechez mental que te asusta. Sí. Pero Por una botella de agua y 3 panes. Gerardo, gracias. Mauricio, muchas gracias. Arturo, gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Arturo. Gracias.